Nuestro Dios realmente es maravilloso. Damos gracias a Dios porque ya estamos aquí reunidos y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Saben algo? Todo esto que hemos traído a la memoria, si se dan cuenta, únicamente hemos recordado lo bueno, pero no hemos recordado lo malo. Lo malo muchas veces, el traerlo a la memoria, hace un daño, causa un efecto que no contribuye a nada bueno. Pero vamos a hablar de ello más adelante. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto que hemos estado hablando. Y este mensaje tiene que ver con olvidar lo que ha quedado atrás. Y dice su palabra, y proseguir a la meta. Hoy estamos justamente en ese limbo donde por un lado estamos dejando ya el año 2018, pero no solamente el 2017, sino el 2017 y los años de vida anteriores que Dios nos ha dado de vida. Pero nos encontramos justamente en el limbo donde ahora podemos pasar a un nuevo año 2018 y podernos proyectar, si Dios lo permite, para nuevos años, para nuevos horizontes en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Para ello tenemos una base bíblica. Esta base bíblica, si nos haces favor, Yusmira, se encuentra en Filipenses capítulo número 3. Versículo número 13 en adelante. Y la palabra de Dios lo dice de esta manera. ¿Saben qué? Miren, hermanos, dice el apóstol Pablo. ¿Saben qué? O sea, yo les digo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Pero ¿saben qué hago? Una sola cosa hago. Olvido ciertamente el pasado, lo que queda atrás, y me extiendo a lo que está por delante. El siguiente versículo. Y prosigo, dice, y me extiendo a lo que está adelante. Podemos pasar. El siguiente versículo. Y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Vamos a hoy en día a tener varias citas bíblicas. Y dice, y prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, voy a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben algo? El contexto en que Pablo nos está hablando a todos y cada uno de nosotros hoy en día como cristianos, como también a los cristianos que se encontraban en Filipos y en todo lugar, Pablo estaba escribiendo desde sus prisiones. Pablo no estaba hablando en una situación donde él podía estar en completa libertad como lo estamos tú y yo. Pablo estaba encadenado. Pablo se encontraba de alguna manera atribulado para cualquier otra persona. Pero Pablo, en este contexto, se encontraba con un gozo que es mayor a la razón. El gozo del Señor, dice, es mi fortaleza. Y Pablo, fortalecido espiritualmente, no importando, aunque haya estado atado de manos, atado de pies, no importa en la condición como ese cepo que les ponían y que los encadenaban en esas cuevas, donde eran unas condiciones muy infrahumanas, eran cárceles húmedas, oscuras. Normalmente las metían hacia abajo en la tierra y allí elaboraban este tipo de prisiones. Pero Pablo, hablando desde ese lugar, Pablo decía, ¿saben qué? Gócense en el Señor. El capítulo número 3, versículo 1 lo dice de esta manera. ¿Saben qué, hermanos? Gócense en el Señor. No importa las condiciones que me han traído a este lugar. Yo me gozo en el Señor y les exhorto a cada uno de ustedes, no importa dónde ustedes se encuentren, gócense en el Señor. Y no permitan que nada, absolutamente nada, les robe la paz. No olviden que el pasado les mortifique el presente. Gócense en el Señor. El versículo número 7, si podemos pasar al versículo número 7, nos habla y nos dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia.
¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas eran para mí? Pablo estaba hablando, fíjense bien, y es muy importante entender el contexto de lo que Pablo nos está hablando. Porque Pablo se encontraba en prisiones. Y Pablo, estando en esa condición a donde él se encontraba ahora, él dice, ¿saben qué? No importa. ¿Cuántas cosas eran para mí antes? Ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice el siguiente versículo, el número 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal para ganar a Cristo nuestro Señor. Versículo 9 nos lo dice de esta manera: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, también de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y entonces aquí empieza el versículo número 12 y nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido con Cristo Jesús. Hermanos, el siguiente versículo, yo mismo les digo, no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago: olvido lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta. Este es el apóstol Pablo escribiéndonos a cada uno de nosotros para darnos una lección de vida. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros nos quedamos olvidados, nos quedamos en el pasado. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos viviendo el pasado y no somos capaces de aceptar la nueva vida que hoy en día Dios tiene preparado para con nosotros? Cada uno de nosotros somos forjadores de un destino en base a las decisiones que hemos tomado. Cada decisión que hoy en día tomamos forma nuestro destino. Lo más importante para poder tener un buen destino es tomar decisiones asertivas, basadas en la palabra de Dios, basadas en el conocimiento del Dios Altísimo y siendo llevados, guiados con la guianza del Espíritu Santo. Pero cada decisión que nosotros tomamos definitivamente va a afectar nuestro mañana, trascenderá hacia ese futuro. Y Pablo, con toda humildad, habiendo vivido ya años de vida en el ministerio, estamos hablando de que por lo menos esta carta fue escrita en el año 61, después del año 33, que fue cuando Jesús mismo se le apareció a Pablo y le hizo el llamamiento. Ya Jesús había resucitado. Por lo menos habrán pasado alrededor de unos 28, 27, 28 años de Pablo andar en los caminos del Señor. Y aún habiendo sufrido grandes penalidades y habiendo aprendido mucho en la palabra del Señor, Pablo demuestra una actitud de humildad y le dice: hermanos, ¿saben qué? Yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Yo no pretendo haber alcanzado esa madurez que puedo tener en Cristo Jesús. Yo no lo he alcanzado todo. Pero ¿saben qué? Una cosa hago. Una cosa hago. ¿Y cuál es esa cosa que Pablo, a través de la palabra de Dios, nos invita a hacer? ¿Es qué cosa? Olvidando, ¿qué cosa? Ciertamente lo que queda atrás. El primer punto entonces de este mensaje tiene que ver con eso. Olvidar ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué no le dices a la persona que tienes a tu lado y le dices: olvida el pasado? Olvida lo que queda atrás. Todo lo malo, lo que no te edifica, olvídalo.
No es bueno que lo estés recordando y trayendo al presente. No es bueno. Recordemos la situación de Pablo. Pablo era un hombre que había sido atribulado por su fe. Pablo en un inicio había sido un hombre perseguidor de la misma iglesia de Dios. Había sido un hombre que daba su propia vida para matar a todo aquel que quería y se decía ser cristiano. Esa decisión, si Pablo la traía a su presente, era algo que definitivamente le estuviera mortificando la vida en cada momento. Y tal vez aún mismo ahí estando en las prisiones, Pablo él mismo se podía estar mutilando él mismo, diciéndosela, bueno está Pablo. Diciéndose a sí mismo, bueno está Pablo, es que vos te lo mereces. Mira cómo vos eras antes, eras perseguidor de la iglesia. No dabas un descanso a tu alma para matar o perseguir a algunos de los que se decían ser cristianos. Mira hasta dónde llegaste hasta el sumo sacerdote para pedirle que te diera esa autorización para degollar y acabar con todo cristiano. Bueno está, esto de la cárcel es hasta poco, Pablo. Hasta muy poco te condenaron. Él mismo se pudiera haber estado a sí mismo mutilando por la clase de vida que él pudiera estar viviendo en esa misma condena que tenía de las prisiones. Sabemos de que Pablo estuvo un tiempo encarcelado en prisiones, en esas prisiones oscuras, pero también hubo un tiempo en el cual él salió de esas prisiones y fue llevado a una casa donde alcanzó el favor y la misericordia de Dios. Inclusive podía tener diferentes tipos de visitas y de otras iglesias a Pablo lo visitaban. Pero ¿saben qué? Recordar el pasado con el objeto de traer a la memoria algo que no es de provecho, simple y sencillamente va a mortificar tu presente. Simple y sencillamente va a detener tu progreso espiritual y no te va a poder permitir extenderse para alcanzar aquello que Dios tiene preparado para tu vida. Recordar a aquellas cosas dañinas no le hacen ningún bien a tu pasado. Muchas personas hoy en día se preguntan, ¿pero por qué yo estoy viviendo estos tiempos? ¿Por qué yo hoy en día tengo este tipo de enfermedades? Pablo también tenía una enfermedad. Pablo dice su palabra, tenía un aguijón en la carne, el cual Pablo oraba al Señor para que le fuera quitado. Pero nunca le reprochaba al Señor, ¿y por qué yo tengo este aguijón? Es que cuando yo le digo al Señor, ¿y por qué? Yo mismo me estoy victimizando. En vez de preguntarle, Señor, ¿para qué? Cuando yo le hablo al Señor, ¿para qué, Señor, tú me permites estar pasando esta y esta otra situación en mi vida? Es algo muy distinto porque te hace ser una persona humilde, como Pablo lo decía. Hermano, yo no sé lo que tengo que pasar. Y es más, yo no sé lo que tengo que vivir todavía por delante. No pretendo ser maduro. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Aún me falta mucho por vivir y por hacer. Pero ¿saben algo? Yo no me mortifico. Era una de las actitudes que Pablo tenía. Yo me baso mi vida en base al gozo. Que el gozo es una actitud interna que va más allá del entendimiento humano y que nos hace comprender la vida desde la perspectiva de Dios. Todos en esta vida vamos a llegar un día a padecer enfermedad. Hay personas quienes ya la están padeciendo. Y no quiero parecer profeta, pero muchos de nosotros, en base a la decisión de hoy en día, cómo estamos viviendo, vamos a llegar a padecer consecuencias de las decisiones que hoy en día tomamos. Pero yo no debo de estarme mortificando por las malas decisiones que he podido estar tomando. Ciertamente, dice la palabra de Dios, debo de olvidar el pasado, todas aquellas cosas que no edifican mi vida, yo debo de olvidarlas. Y hoy que estamos en este limbo para entrar a este nuevo año 2018, el Señor ponía en mi corazón estas palabras. Debes de enseñar al pueblo que deben de olvidar y dejar atrás todo aquel pasado que no suma. Todo aquel pasado que no multiplica, déjalo atrás. Porque todo ese pasado que es dañino, que no te contribuye a que le sirvas al Señor como Dios se lo merece,
es algo que simple y sencillamente en tu vida es algo que resta y que divide. No es algo que Dios quiere que tú hagas. Nosotros hoy en día somos las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y el día de mañana seremos el resultado de las decisiones que tomamos el día de hoy. Yo te animo a que puedas proponer en tu cuerpo las metas que puedan ayudarte a tener una vida mucho más saludable. Sea las metas que el Señor ponga en tu corazón para poderlas hacer. Pero déjame decirte, si tú no te propones hoy en día tomar metas que te ayuden a cuidar tu salud en un futuro, vas a padecer esas consecuencias. Y luego puedas estarle recriminando al Señor. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué a mí, Señor? Pablo nunca hizo esto. Pablo ciertamente olvidó todo lo que quedaba atrás y siempre se proyectaba hacia adelante para proseguir la meta. ¿Saben algo? Pablo tuvo que olvidarse de todas aquellas personas que le causaron grande daño. Si Pablo no se hubiera olvidado y no hubiera perdonado, es la palabra correcta, de todas aquellas personas que le hicieron grande daño, Pablo nunca hubiera tenido el tiempo, la predisposición para que el Espíritu Santo lo tomara y que plasmara gran parte de la palabra en el Nuevo Testamento. Porque cuando una persona no ha perdonado, está teniendo cautivo en su corazón a la persona que le ha hecho algún daño, como también ella misma se siente encarcelada por la falta de perdón, la falta de misericordia y la falta de perdón. Si Pablo no hubiera perdonado a aquellas personas que lo apedrearon, que lo amedrentaron, aquellas personas que lo abofetearon, que lo insultaron, que lo persiguieron, que lo amenazaban. Ponte por un momento en la vida de Pablo. Es que fácil tal vez es verlo desde la perspectiva de otra persona. Pero ¿cuántas personas a ti no te han amenazado? ¿Cuántas personas a ti no te han perseguido? ¿No te han robado la paz? Por lo menos hay una persona, tal vez ahí en el teléfono, que te despierta como a las 5 de la mañana y te llama, mire, ring, 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 ring. Mire, le llamo para decirle de que nos debe tanto en la tarjeta de crédito. Roban la paz. Pero personas reales que están amedrentando en tu vida, en las cuales tú estás siendo perseguido, estás siendo lastimado a cada momento, día a día, son personas no fáciles de olvidar. Personas que inclusive trataron de matarte y que inclusive te pudieron haber dejado medio muerto. Hoy en día, gracias a Dios, ese tipo de cosas hoy en día casi no suceden en este diario vivir a causa del cristianismo, por lo menos en nuestro medio. En otros países donde sí hay persecución, donde hay matanza, porque no quieren dejar prevalecer el ámbito cristiano, es otra historia. Hoy en día nos pueden dejar malheridos, pero no porque profesemos a Cristo. Nos pueden dejar malheridos porque no quisimos entregar el teléfono. Muchas veces nos volvemos tan obsesivos con el teléfono que estamos dispuestos hasta dar nuestra propia vida, pero que no nos roben un teléfono. Y a causa de eso nos hieren muchas veces o nos dejan malos heridos y llevamos a padecer consecuencias por decisiones que no tomamos. Pero el estar recordando y trayendo a la memoria estas cosas que han pasado y que no suman ni multiplican, simplemente van a hacer un detenimiento en tu propia vida. Y eso es algo que el Señor hablaba a mi corazón. Enseña a tu pueblo. El ejemplo del apóstol Pablo. Así como Pablo lo hacía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extiéndete hacia lo que está adelante. En este año 2018 que estamos por iniciar, extiéndete, haz un esfuerzo. No importa lo que implique extenderte, pero prosigue a la meta. Ese va a ser el segundo punto, ya lo vamos a tocar más adelante. Pero si tú no estás dispuesto a soltar, a perdonar, a ser humilde como la actitud que tuvo Pablo, y estar dispuesto a perdonar, siempre vas a cargar a aquellas personas que te hicieron algún tipo de daño.
que te ofendieron en el trabajo, que tu familia te haya ofendido, que tus hermanos te hayan herido, que una persona te haya debido y que no te pagó, que hayas hecho un mal negocio, que hayas sido traicionado, que no hayas respondido de la manera adecuada, que no... Siempre te vas a estar lamentando por las decisiones o consecuencias que tuvieron tus decisiones. Dios quiere que para este nuevo año que estamos a punto de empezar, tú olvides todo lo malo del pasado. Cuando tú recuerdas todo lo malo, lo único que traes a tu vida son consecuencias negativas. Son consecuencias negativas. No te van a sumar ni multiplicar. Simplemente van a causar un stop, un detenimiento en tu vida que te va a impedir dar el siguiente paso. Debes de aprender a perdonar. Debes de aprender a ser humilde. Debes de aprender a perdonar el pasado y traer a la memoria todo lo que es bueno, todo lo que te suma y te multiplica. En esta reunión, tuvimos una reunión esta semana en el grupo de alabanza y decía un hermano, haciendo memoria del pasado, yo siempre he estado con mis hijos en la iglesia y desde muy pequeños, tal vez se pudieron haber visto ellos como esclavos, yo no sé cómo se pudieron haber visto, lo decía este hermano, pero mis hijos siempre estaban conmigo allí en la alabanza desde temprano en la iglesia. Y ellos jugaban allí en la iglesia. Tal vez no era el mejor parque, ¿verdad? Tal vez no era Disney. Pero ¿saben qué? Ellos eran felices. ¿Y saben con qué me quedo yo de esto? No me quedo con el dolor en mi corazón que tal vez yo no pude haberlo llevado a Florencia o no pude haberlo sacado en bicicleta ese día domingo. Pero otros días te aseguro que tal vez sí lo hiciste. Pero cada cosa tiene su tiempo y tiene su lugar. Hoy en día, en vez de ver ese pasado como algo negativo, hoy en día lo que esta persona reconoció fue que hoy en día mis hijos le sirven al Señor. Y no cambiaría nada del pasado porque mis hijos hoy aman al Señor. Mis hijos hoy sirven al Señor. Pero cuando tú te lamentas por el pasado, en vez de sacar lo que sí multiplica, lo que sí edifica, traes a la memoria todo lo negativo y todo lo que destruye, todo lo que divide, todo lo que separa. Y esas son cosas que no contribuyen en nada. La única forma en la cual nosotros podemos traer a la memoria el pasado es para sacar a relucir aquellas decisiones que traen una enseñanza positiva para nuestro diario vivir hoy en día. Pero todo lo negativo, déjalo atrás, déjalo atrás. Es necesario que te olvides de ella tal y como lo dice, nos lo enseña la palabra de Dios. Y que no te mortifiques a ti mismo. Hay personas que te han herido, no lo traigas a la memoria. ¿Por qué vas a estar ahí en tu corazón noche tras noche sin poder dormir? Es que no puedo perdonar a esta persona. Es que no puedo olvidarla, cómo me trataba, ¿Sabes algo? Si quieres vivir un mejor año, una mejor vida, a partir de ahora en adelante, debes de olvidar ciertamente lo que queda atrás. Si no vas a vivir una vida donde ¿y por qué a mí? Martirizándote. Una vida egocéntrica donde todo supuestamente gira alrededor de ti porque yo soy el último victimario. A mí es el único que me han ofendido. Yo nunca he hecho nada malo. Yo todo me lo merezco, pero ¿por qué yo? Debemos de tener la madurez. Y no que yo lo haya alcanzado ya, dice Pablo. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. En Chipre, Pablo yendo con Bernabé, lo dejaron medio muerto. De hecho, dejaron de lanzarle piedras, dejaron de lapidarlo porque pensaron que Pablo estaba muerto. Pero Pablo nunca tuvo una represalia en contra de Chipre. En sus siguientes viajes misioneros, Pablo vuelve a visitar Chipre. Y vuelve a reafirmar la fe de todas aquellas personas cristianas que habían escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Pero si tú no estás dispuesto a olvidar y a perdonar con una actitud humilde, jamás volverías a Chipre. Porque esos fueron los que me traicionaron, esos fueron los que me lapidaron, esos son los que me dejaron medio muerto. Y gracias a Dios estoy vivo, pero esos cuates jamás vuelvo a tener una relación con ellos. Olvida y perdona. De esto trata la primera parte de este mensaje. Pero hay personas que dicen, yo no olvido el año viejo ustedes.
Yo no lo olvido. Ay, no, 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 no. ¿Ah? Debes de aprender a olvidar. Y el olvidar implica perdonar. ¿Estamos de acuerdo? El olvidar atrás, lo que queda atrás es un ejercicio de la mente. Y lamentablemente muchas veces se recuerda con frecuencia todo lo que ha quedado atrás y lo que no es útil hoy. Como esas heridas, esas ofensas, esos desórdenes de la vida pasada, el pecado en la cual antes vivíamos. Debemos de traer únicamente todos esos aspectos negativos para saber los propósitos que Dios tenía al haberme hecho pasar a través de ello. Yo hoy en día sé que antes tuve un pasado y vivía de una manera que no le agradaba al Señor, pero traigo a la memoria este pasado para darle gracias a Dios de donde Dios me ha rescatado. Pero nunca traigo a la memoria ese pasado para decir, ahorita que terminamos la iglesia, me voy a ir con mis amigos, Mildred se va a quedar en casa de sus papás y yo me voy con mis amigos y vuelvo a las andadas de antes. Jamás. El pasado únicamente debe de enseñarnos las lecciones que Dios quiere traernos para que avancemos al siguiente nivel y no para que volvamos atrás. Jamás para que volvamos hacia atrás. ¿Saben algo? Muchas personas se lamentan por no haberle brindado a sus hijos una educación como la que ellos querían. Y se sienten toda la vida culpables. Toda la vida culpables. El no haberle dado una casa, un techo donde ellos querían. Y se sienten culpables. Olvida el pasado, acepta el presente. Extiéndete hacia lo que está por delante y prosigue a la meta. No permitas que nada obstruya el pasado. El pueblo de Israel que caminaba hacia la tierra prometida tenía esa cualidad negativa. ¿Y qué sucedía con ese pueblo rebelde? Ay, no, Moisés. Chica, Moisés, vos y la gran hombre. Mira dónde nos has traído. Por Dios santo. ¿No estábamos mejor allá pues en Egipto? Siempre haciendo comparaciones. Mira por dónde nos has hecho andar, Moisés. ¿Ah? Mira por dónde nos has hecho andar. Y tantito se descuidaba Dios. Y ellos, como su mente vivía en el pasado, regresaban al pasado. ¿Y saben a qué regresaban? A hacer toda la idolatría que practicaban allá el pueblo de Egipto. Y se apartaban de Dios. El pasado, cuando volvemos a Él, y es un pasado que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, nos aleja del propósito de Dios. Ay, Moisés. Mira que lo que tenemos para comer, solo maná tenemos. Solo maná. Y Dios era fiel. Dice su palabra que ni sus calzados se desgastaron. Y Dios ahí les enviaba maná y les enviaba también carnita cuando lo tenían que hacer. Pero siempre el pueblo ha sido un pueblo mal agradecido. Inclusive se llegaron a quejar tanto con Moisés que dijeron, mejor levantemos otro líder. Volvamos al pasado. Mejor regresemos a Egipto. Amado hermano, si Dios te tiene hoy en día en este lugar, es porque Dios quiere llevarte a una mejor tierra prometida. Jamás Dios desea que regreses al lugar de donde Dios te ha podido sacar. Dios tiene algo mejor para tu vida, como lo tiene para mi vida. Pero debemos de recordar únicamente y traer a la memoria todo lo bueno que debemos de aprender. Bien. La palabra de Dios nos habla acerca de un despójense, hermanos. Así nos dice la palabra de Dios, despójense. Despójense de todo ese peso que causa en ustedes un peso que yo no quiero que estén llevando. Una carga que yo no les he dicho, llévenla. Jesús sí dijo, llevad mi yugo. Y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero muchas veces cada uno de nosotros llevamos cargas adicionales. Porque no olvidamos un pasado y todo eso nos carga. Las decisiones que hemos tomado. Hoy en día la forma como vivimos. Debemos de olvidar lo que ha quedado atrás. Debemos de aceptar el presente y extendernos hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. En la condición como nos encontramos ahora. Hay personas que ya no pueden devolverles una pierna porque han sido heridos, han sufrido amputaciones.
en base y a vivir y en base a esa sin pierna, esa pierna que hace falta, yo debo de extenderme de ahora en adelante, debo de aceptar la vida tal y como la que hoy tengo, debo de pedirle a Dios misericordia para que Dios renueve sus bondades, sus misericordias, sus favores cada mañana y que sea Él quien abra nuevas puertas para mi vida. Pero si yo me estoy volviendo al pasado, simple y sencillamente voy a estar mutilando mi propio espíritu, mutilando mi propia alma. Colosenses 3:9 lo dice de esta manera. Miren, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, con todo lo que hayan podido haber hecho, despojados, con sus hechos. El siguiente versículo. Vistámonos. Revistámonos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando día a día hasta el conocimiento pleno. Romanos 13:12. Estos versículos nos hablan acerca de despojémonos de todo ese peso que no nos contribuye a lo bueno, y revistámonos de lo que Dios, de los planes, de la mente, de la nueva visión que Dios tiene para nuestra vida. Romanos 13, versículo número 12, en adelante. La noche está avanzada ya, dirán ustedes. Ya el pavito o la cena ya la tengo que ir a calentar. Ya vamos a terminar. Pero dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué cosa dice? Las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Pero nos habla nuevamente de desechar todo lo que es malo, todo lo que no suma, todo lo que no contribuye, y vistámonos, porque no solamente se trata de dejar algo atrás, sino de poner algo hoy en día para que lo sustente. Cuando nos habla acerca del vestir y del revestir, del despojarnos, imagínense, si vengo yo y me empiezo a despojar, pero no me revisto, ¿cómo quedaría mi cuerpo? Yo necesito quitar lo malo, pero asimismo debo de revestirme y de ponerme algo con lo cual Dios quiere que yo camine de ahora en adelante. Todo lo malo lo debo de dejar atrás, lo debo de desechar y debo de vestirme de todo lo bueno que Dios tiene para mi vida. Sino vestido, dice el versículo número 14, vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tu carne muchas veces te pueda estar diciendo, recuerda el pasado, recuerda lo negativo, jamás, deséchalo en el nombre de Jesús. Y todo lo que sume y multiplíquelo, tráelo a memoria. El pasado solamente que te enseñe de ahora en adelante a tomar mejores decisiones que glorifiquen a Cristo el Señor. ¿Decimos amén? Amén. Amén, muy bien. De manera, 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, dice su palabra, una nueva criatura es. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y las cosas viejas? ¿Qué pasó con las cosas viejas? Pasaron, amado hermano, pasaron. Y he aquí, dice el Señor, ¿qué cosas hace el Señor? Que todas las cosas sean hechas nuevas, de ahora en adelante. Para este año 2018 ya no te estés lamentando por el 2017 o por los años de 15 años o los años de que pasaste a los 20. Ya no te estés lamentando por aquel trabajo que hoy en día ya no tienes. Renueva tus pensamientos y vive la vida de la manera como Dios está haciendo nuevas las cosas para tu vida. No importa lo que hayas pasado. Pablo lo decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y hermanos, gócense en el Señor. No importa las situaciones que puedas estar pasando. Te aseguro que tú y yo, si comparamos nuestra vida por un momentito a través de la vida de Pablo, allí sí todavía te diría, vaya pues échate a llorar. Pero no. Tampoco es razón, y Pablo no lo hacía. Hermanos, gócense en el Señor. Yo me siento gozoso en base a la vida que estoy viviendo. Acepto las circunstancias tal y como soy. Reconozco en humildad que no lo he alcanzado todo. Reconozco que aún me faltan muchas cosas por hacer. Por eso, olvidando lo que queda atrás,
me extiendo hacia lo que está por delante y prosigo a la meta. Y miren, esto es algo tan importante, este término de proseguir, porque es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, proseguir hacia la meta. Antes de pasar al siguiente punto, 2 versículos más. Isaías 43, versículo 18. Nos dice la palabra de Dios, ¿saben qué? No se acuerden de las cosas pasadas. ¿Qué cosa dice la palabra de Dios? Díselo al compañero que tienes a tu lado. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria, ¿qué cosa? Las cosas antiguas. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Vas a estar mortificándote. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Y tú quieres ser un hijo obediente o desobediente? Vive el presente de tal manera que puedas estar dispuesto a que el Señor haga cosas nuevas. ¿Podemos poner el versículo siguiente? Dice la palabra de Dios que no te acuerdes de esas cosas pasadas ni traigas a la memoria esas cosas antiguas. ¿Por qué dice? Porque, ¿qué dice? Leamos todos juntos. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, pero ¿saben qué? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Podemos creer en esa promesa del Señor? Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Porque esto es lo que Dios promete para nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos viviendo en el pasado y no lo superamos, Dios no puede obrar en nuestra vida. Dios no puede utilizar a alguien cuyo corazón no está sano, porque le hace falta perdonar o pedir perdón, le hace falta humildad para poder hacer este tipo de acto. Dios no puede utilizar a una persona que no tenga un corazón sano. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Hago cosa nueva. Y es algo que el Señor promete. Y hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Debemos de conocer que el Señor es capaz de abrir ríos, caminos y ríos en medio de la soledad. Por eso, el pasado únicamente traigámoslo a la memoria como una enseñanza de vida. Salmo 90:12. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo, de tal manera, a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría. El pasado únicamente trae a la memoria para a partir de ese pasado edificar, pero no como algo que te va a estar mortificando. Eso es algo que debes de olvidar. Bien, ahora sí, proseguir a la meta. El siguiente punto. Volvamos por favor a Filipenses capítulo número 3, versículo 14 me parece. Filipenses capítulo 3, versículo 14, justamente. Dice la palabra de Dios, prosigo a la meta. Olvidando ciertamente lo que está atrás, extiendo hacia lo que está por delante, pero dice, prosigo a la meta. Y ¿saben algo? Esta palabra proseguir impactó mucho mi vida. Porque ¿por qué existe la palabra proseguir y no solamente seguir? Pablo pudo haberlo dicho de esta manera. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome, haciendo un esfuerzo hacia lo que está adelante, sigo a la meta. La palabra de Dios dice prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben qué implica la palabra proseguir en el original? Implica perseguir algo con tal de alcanzarlo, con tal de asirlo, con tal de lograrlo, tenerlo, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier cosa que podamos estar viviendo. Y ahora podemos entender mejor este texto. Porque Pablo, ¿dónde se encontraba? En la cárcel. No estaba en su casa, no estaba en las Bahamas. Pablo se encontraba allí en la cárcel. Y Pablo, enseñándonos a través del Espíritu Santo, nos dice, no importa la situación donde yo estoy, yo prosigo a la meta. No sigo a la meta, prosigo. No importando la situación en la que yo esté.
El enemigo siempre va a tratar de crear obstáculos en tu vida como en la mía para que desistas. Y no se trata solamente de seguir, se trata de proseguir. No importando las situaciones en las que nos podamos estar encontrando. Cuando hablamos de este proseguir, está hablando acerca, y lo dice ahí mismo, no importa si padezco, yo prosigo a la meta. No importa si yo padezco, o lo que esté padeciendo, o la magnitud tan grande de lo que estoy padeciendo, no importa. Yo prosigo a la meta. No importa si estoy sufriendo persecución, yo prosigo a la meta. No importa lo que me toque qué hacer o qué padecer, yo prosigo a la meta. Wow, y eso es un gran ejemplo para mi vida. Porque muchas personas en la iglesia pueden quejarse. Es que yo siempre hago tal y tal y tal cosa. A pesar de eso, dice Dios, prosigue a la meta. Dios nos ha dado sabiduría. Y por eso debemos de actuar con esa sabiduría que Dios nos da. Hay formas en las cuales Dios nos puede ayudar para que no nos sintamos de esa manera. Pero ¿saben qué? A pesar de la condición en la cual tú estés, Dios quiere que tú prosigas a la meta. ¿Me estoy dando a entender en este punto? No importa lo que tenga que padecer, no importa lo que tenga que sufrir, no importa la enfermedad que venga a mi vida, no importa si hay abundancia de dinero o haya escasez, no importa si tengo trabajo o no tengo trabajo, no importa la situación que pueda venir a mi vida, yo prosigo a la meta. Yo prosigo a la meta. Y traigo a la memoria el día de hoy todo lo bueno del pasado, las enseñanzas del pasado, pero nunca lo malo, porque eso me detiene. Y el deseo de Dios es que yo continúe avanzando hacia la meta. Esta palabra también tiene que ver con perseverar. La perseverancia es no importando lo que estemos pasando. Yo decido perseverar y decido perseverar hasta el final. Perseverancia, dice un autor, que es una virtud, y eso me gustó, por las cuales todas las otras virtudes dan su fruto. ¿Y qué especial? Porque si yo no persevero, si yo no prosigo a la meta, van a haber muchas otras virtudes que no van a salir a relucir por la falta misma de la perseverancia. No es como que si yo persevere y cuando Dios empieza a ver mi perseverancia, Dios empieza a abrir caminos porque Él ha visto la perseverancia. Y las otras virtudes empiezan a florecer a causa de la virtud de que he perseverado, de que he proseguido hasta el final. Qué interesante, qué interesante. Así que no importa lo que tú estés pasando, lo que vayas a tener que padecer, tu meta debe de ser proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos da un ejemplo acerca de Jesús y ya vamos a ir terminando. Y nos habla acerca de que Jesús, en Filipenses 2:8, nos habla acerca de que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta, ¿qué cosa dice? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo perseveró el Señor? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Hasta cuándo perseveró el apóstol Pablo? Hasta la muerte, correcto. Hasta la muerte. Pablo estuvo dispuesto a proseguir la meta del supremo llamamiento hasta el final, así como lo hizo Jesús. Y ejemplo les he dado, dice Dios, para que de la misma manera como yo lo he hecho, también ustedes, ¿qué cosa dice? Lo puedan hacer. La voluntad de Dios para tu vida es que prosigas, que seas un hombre, una mujer perseverante. No importa las circunstancias que puedas estar pasando, no importa el daño que te hayan hecho en el pasado, tu deber es proseguir hacia la meta. Y la perseverancia es algo requerido. Lucas capítulo número 9, versículo 62.
Aquí, y esta es otra parte que me impactó acerca de la palabra de Dios. Pues la perseverancia es algo totalmente que Dios requiere para que nosotros le sirvamos a Él. Es Lucas 9:62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia, ¿qué dice? Hacia atrás. ¿Es apto para qué? Para el reino de Dios. Olvida el pasado. Olvida el pasado. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se recuerdan de la mujer de Lot? Cuando estaban saliendo de la ciudad de Sodoma que iba a ser destruida, ¿cuál era la ordenanza de Dios? No mires hacia atrás. Porque sabe que si tú miras hacia atrás, tú puedes decir, ahí estoy dejando a mis amigos. Estoy dejando mi casa, estoy dejando mi propiedad, estoy dejando todo lo que antes yo soy, mi identidad se está quedando ahí atrás. Dios quiere que siempre miremos hacia adelante. Tu identidad no está basada y no lo defines tú. Tu identidad la define Dios. Nuestra ciudadanía, dice, no está aquí en la tierra, está allá en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Tu identidad la define Dios y la define de ahora en adelante. Pero ¿sabes algo? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo deseo que esta palabra también hable a tu vida si estás tomando decisiones. Entonces debemos de estar dispuestos a dejar atrás todo aquello que es un impedimento que estorba para que puedas tener una comunión verdadera con Cristo Jesús el Señor. Y en este punto cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, tenemos cada uno nuestras propias debilidades, tenemos nuestras propias áreas en las cuales somos más débiles, pero debemos de ser transparentes y reconocer delante de Dios qué cosas me hacen de estar dentro de su voluntad y qué cosas me desvían para hacer mi voluntad en el reino de Dios. Sabes, hay una imagen que nos hablaba acerca de qué cosas suman y qué cosas restan en nuestra vida. Y me gustaría nada más decirte alguna de ellas. Y puede ser de que podamos estar cayendo en alguna de ellas, pero hay una imagen que nos habla acerca de las cosas que suman y las cosas que restan. Y hay algo que nos dice, la gente que suma siempre sonríe, pero la gente que resta se queja de todo. ¿Y saben por qué la mayoría de gente se queja de todo? Porque no ha aceptado su presente. Hay un pasado que está presente en la vida de ella, pero que le impide disfrutar de su verdadero presente. Siempre se está quejando por todo. Y esta gente dice, no suma, sino que resta. Si tú quieres dejar a un lado el pasado, aprende a sonreír. Y aprende a no quejarte de todo o a no criticar, sino a ver lo bueno y lo mejor que se puede hacer de las cosas. La gente que suma ayuda a los demás, pero la gente que resta pierde tiempo. La gente que suma contagia lo positivo, pero ¿saben qué? La gente que resta contagia, ¿qué cosa? Lo negativo. Ay, no, ¿verdad? Y siempre están de esa manera. La gente que suma entrega tiempo, pero la gente que resta siempre se victimiza. La gente que suma se esfuerza, pero la gente que resta critica a todos. La gente que suma se capacita constantemente y la gente que resta es una persona que es egoísta. Te lo quería comentar porque realmente hay áreas de nuestra vida que han marcado nuestro presente. Y son cosas que si tú sigues cultivando, vas a ser una persona que resta porque no has sido capaz de olvidar el pasado. Y tu pasado te está mortificando el presente y lo triste de todo es que mortificas a las demás personas. E impides a que la obra del Señor avance. E impides que otros prosigan la meta del supremo llamamiento de Dios en sus vidas. Y vienes a ser como un estorbo.
perdóname que te lo diga. Pero la verdad, Dios quiere que olvides el pasado. Hoy en día es un mensaje de aliento, de esperanza, para que juntos podamos proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo el Señor. Por eso Jeremías 6:16 no lo dice de esta manera. Y con esto vamos a culminar. Jeremías 6:16 no lo dice de esta manera. Parémonos en nuestros caminos y miremos y preguntemos cuáles sendas, por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Sin embargo, el pueblo rebelde al cual se estaba dando esta profecía en Jeremías, dijo el pueblo: no andaremos. Qué triste. Yo quiero, y es el deseo de Dios, que tú hagas un alto en tu vida y que digas qué cosas suman y qué cosas restan en tu vida. ¿Qué cosas te ayudan a cumplir el llamamiento que Dios ha hecho a tu vida para que le sirvas, para que le honres, para que tengas una vida digna de ser llamado su hijo, para que pueda decir Dios que todo aquel que me ama verdaderamente hace mi voluntad y éste tendrá herencia conmigo allá en los cielos? Es algo muy importante para poder recapacitar. Dios quiere que sumes y que multipliques el reino de Dios aquí en la tierra, pero para ello es necesario olvidar lo que queda atrás, extenderte a lo que está adelante y proseguir el camino en base a la vida que Dios quiere que vivamos. Haz un detenimiento en tu vida. Quisiera pedirte que nos pongamos de pie. Tal vez si podemos poner una musiquita de fondo, Dios mira, si eres tan amable. ¿Y sabes algo? Dios quiere que aprendas y que cada uno de nosotros aprendamos a darle gracias a Dios. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, le estamos diciendo: Señor, aunque no entiendo lo que estoy viviendo hoy, pero yo te doy gracias. No más me mortifico. No más traigo a la memoria cosas del pasado que me hacen daño. Cuando tú le das gracias a Dios, estás diciendo y a la vez estás perdonando a aquellas personas que posiblemente te hayan hecho daño. ¿Por qué no traes a tu memoria solamente por un momento todas aquellas personas que te han herido? No para traer a tu vida una decepción en este momento, sino para que simple y sencillamente decidas en tu corazón perdonarlas. Hallaréis descanso para tu alma, dice Dios, pero no lleves más cargas de las que yo no te he impuesto. Dios dice en su palabra: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo te perdonó a ti, también tú debes de perdonar a aquella persona que te ha herido, que te ha ofendido. No cargues más, no lleves cautivo más a otra persona. Decide olvidar el pasado y decide perdonar a aquella persona que te traicionó, a aquella persona que te quedó mal en un negocio, a aquella persona que te hizo una mala pasada, aquella persona que te lastima día a día en el trabajo, aquella persona que te ha herido, que te ha ofendido, aquella persona, aquella decisión que tal vez por falta de valor o yo no sé, no pudiste tomar o no pudiste decir las cosas que tenías que haber dicho en ese momento. Decide hoy perdonar en el nombre de Jesús. Olvida el pasado, dice Dios. He aquí yo voy a hacer cosas nuevas, pero tienes que aprender a perdonar en el nombre de Jesús. Es la única forma como vas a hallar verdadero descanso para tu alma. Decide perdonar. Decide perdonar. Y si tú has quedado mal, decide comprometerte a saldar lo que tengas que saldar por amor al testimonio de Cristo Jesús. Pero no traigas el pasado para mortificar tu presente. No es la voluntad de Dios.
Dios hoy te dice: hijo mío, hija mía, olvida el pasado. De la misma manera como yo he perdonado, yo te digo hoy, tú debes de perdonar y debes de aceptar el presente, la nueva vida que hoy en día yo te doy, porque tú eres mi hijo. No importa si estás sufriendo enfermedad, no importa si estás padeciendo estas y otras consecuencias, acepta tu presente y no te mortifiques más por el pasado. Al contrario, extiéndete hacia adelante. Extiéndete hacia adelante y prosigue a pesar de todo. Prosigue a pesar de todo y sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida si tú lo haces como yo te lo mando. Señor, gracias Padre, porque hoy hemos traído a la memoria todos esos acontecimientos, todas esas circunstancias, todas esas cosas, Padre, que muchas veces nos han quitado el sueño, que muchas veces nos han dejado con sudor en la noche porque no hemos perdonado, no hemos olvidado. Pero Padre, esta noche, Señor, queremos descansar y queremos dejarte esas situaciones, esas circunstancias, esas personas en tus manos. Y Señor, obra tú con ellas y dales a cada uno según tu santa y soberana voluntad. Señor, yo ya no quiero cargar más con estas cargas que yo mismo me he puesto, que por desconocimiento de tu palabra he venido cargando. Pero en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús y en obediencia, yo hoy decido olvidar el pasado, decido perdonar todas esas cosas que me han hecho daño y que no me permiten disfrutar del presente. Y Señor, en tu nombre y en obediencia, de ahora en adelante me extenderé hacia el presente, sin ningún obstáculo en mi vida que interfiera, para que pueda ser un siervo digno de tu llamamiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy decido obedecer y hoy decido perdonar. Y por eso, Padre, hoy te doy gracias, porque como dice tu palabra, Señor, tú abrirás nuevas puertas que nadie puede cerrar. Y asimismo cerrarás puertas que nadie puede abrir. Confío en ti, Señor, y declaro tus promesas, que todo lo bueno vendrá a mi vida en este nuevo año 2018, como el resto de mi vida, viviendo la vida que a ti te agrada. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor.